Hola y muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de Logify, un webinar en el que en esta ocasión trataremos de algo tan interesante como las tendencias del mercado del alquiler vacacional en España, así como varios consejos para aumentar vuestros ingresos y la rentabilidad de vuestro alquiler vacacional. Como podréis ver, si habéis recibido el correo, en principio este webinar lo va a hacer Ángela. Yo, como veo que supongo que veréis, no soy Ángela, no es ningún intento de clickbait, simplemente por un tema de motivos personales no ha podido acudir. Así que estoy sustituyéndola como moderador del webinar. Mi nombre es Alberto Fernández, soy el Regional Marketing Director de aquí de Logify y puede que me habéis visto ya en algún otro webinar que hemos hecho. De hecho, tengo conmigo a Samuel Mira de Price Labs. Un gusto tenerte con nosotros hoy. Un gusto, muchas gracias por invitarnos, Alberto. Un placer siempre teneros. Y digo siempre teneros porque si lleváis ya un tiempo siguiéndonos, tanto seáis clientes como no, es posible que también hayáis visto algún otro webinar en el que hemos contado con la participación de Price Labs. En casos anteriores contamos con Fausto para un webinar en español, también con Beca en un webinar en inglés. Siempre han sido unos webinars que han tenido muchísimo éxito. A la gente le ha gustado mucho siempre los datos que presentabais. Así que pues aquí os tenemos de nuevo. Como digo, un gusto. Y nada, vamos al meollo. Espero que todo el mundo nos pueda oír bien. En caso de que alguien tenga problemas de audio, obviamente no va a escuchar lo que estoy diciendo, pero espero que al menos lo puedan leer en la pantalla. Es posible que en ocasiones no se oiga bien porque está el audio silenciado o en el caso de que no oigáis directamente, si veis una pequeña CTA, un pequeño botoncito que pone Tap to Unmute Sound, si le dais ahí deberíais solucionarlo sin problemas. Pero parece que nadie en los comentarios está diciendo nada de que haya problemas de sonido, lo cual siempre es muy buena señal. Así que procedo con la introducción. Veo que hay mucha gente también que ha dejado ya comentarios en el chat. Eso es genial, nos encanta. Somos muchos los que ya estáis conectados y conectadas. Así que, por favor, no tengáis miedo a utilizar el chat para dejar vuestras preguntas. Como ahora veremos a continuación, después de la presentación de Samuel, dejaremos unos cuantos minutos para preguntas y respuestas, donde podéis hacer, pues como veréis, Samuel tratará muchos temas, como hemos comentado, ¿no? De tendencias del mercado, etcétera, etcétera, consejos para aumentar ingresos, rentabilidad y demás. Así que cualquier pregunta que tengáis, tanto para Samuel como para mí, pues por favor dejadla y al final de la presentación pues intentaremos responder el máximo posible. Eso sí, lo único que os pedimos, como somos muchos aquí, intentar que las preguntas sean lo más genéricas posible para que puedan ser de utilidad al mayor número de gente posible. Dicho esto, también un par de personas lo han preguntado ya en el chat. Confirmo que este webinar está siendo grabado y que os lo enviaremos mañana por email. Y solo para confirmar, en caso de que alguien tenga la duda, nosotros no podemos ni veros ni escucharos, pero como digo, sí que podemos leeros. Entonces, muy rápidamente, repasando la estructura que vamos a seguir para esta sesión, como decía, yo haré una pequeña introducción de unos 5 minutitos más o menos, donde, sobre todo para aquellos y aquellas que no nos conozcan todavía, os explicaré qué es Logify, un poco muy por encima cuáles son nuestras funcionalidades, no os temáis que esto no es una demo de ventas, ni mucho menos, y entonces ya daré paso a la presentación de Samuel, que al final es el tema por el que estamos todos aquí, que es para, como hablábamos, ver cómo podéis mejorar ingresos, rentabilidad y sobre todo tener en cuenta cuáles son las tendencias del mercado del alquiler vacacional en España y sin querer hacer spoilers también entrando en algunas comunidades autónomas en concreto para ver cómo pueden variar en las diversas regiones. Y por último, como comentaba, tendremos esa sesión de preguntas y respuestas. Entonces, brevemente, solo un par de diapositivas, pero para todos aquellos y aquellas que no nos conozcan, ¿qué es Logify? ¿No? Puede que nos hayáis conocido a través de contenido, de blogs, de artículos y más, y esta sea la primera vez que realmente nos veis. Pues para que lo sepáis, Logify es un software de alquiler vacacional, es una plataforma todo en uno que lo que os permite es gestionar todas las áreas de vuestro negocio de alquiler vacacional, vuestras reservas, vuestra comunicación con huéspedes, vuestros anuncios en los diversos canales, etcétera, desde una única plataforma con el objetivo de, por un lado, tener mayores reservas, por otro lado, mayor control de vuestro negocio y por otro lado, y muy importante, ahorrar tiempo en todas esas gestiones y no tener que ir andando de una plataforma a otra para contestar mensajes, cambiar tarifas o también, como veremos en un segundito, mejorar vuestras reservas directas con la creación de vuestra propia página web. Entonces, ¿para quién es? Realmente es para todos los públicos, por así decirlo. Está pensado para cualquier propietario o gestor de alquiler vacacional y turístico, porque al final lo que permite es pues, que tengáis mucho más tiempo, ganar autonomía y simplificar vuestra gestión. Entonces, muy brevemente, ¿cuáles son las funcionalidades principales de Logify?
Por una parte, tenéis todo el sistema de gestión de propiedades, gestión de reservas, como digo, todos vuestros anuncios en las diversas plataformas, sean Airbnb, Booking.com, vuestra propia página web, se sincronizan a través de nuestro Channel Manager en una plataforma sincronizada, desde la que, como comentaba antes, podéis gestionar todas vuestras reservas, los mensajes con los huéspedes, ajustar las tarifas, podéis poner markups en función de una propiedad, si está en una plataforma o en otra, etcétera, etcétera. Y también, como veremos a continuación, podéis gestionar vuestras tarifas dinámicas, bien sea con las tarifas dinámicas de Logify o a través de la integración, como en el caso que tenemos hoy con nosotros, de PriceLabs, que es una herramienta maravillosa para poder tener mucho más control todavía sobre las tarifas que vosotros tenéis. Entonces, aparte de todo esto, también incluimos, pues como he comentado antes, un creador de páginas web para que podáis recibir vuestras reservas directas y a su vez conectarlo con vuestros anuncios en el resto de plataformas y una gran serie de herramientas para automatizar todas esas tareas más tediosas, desde mensajes, tareas de gestión de equipos, limpieza, etcétera, y gracias a las novedades que tenemos en inteligencia artificial, sea mucho más fácil que nunca hacerlo. Todo esto, obviamente, es importante si tenéis un negocio que podáis ver cómo está funcionando y para ello también contamos con herramientas de análisis de datos que os permiten saber cuánto estáis ganando con cada propiedad, etcétera, etcétera. Y ya por último, simplemente comentar que tenemos además una aplicación para el móvil que justamente este año en los Shorties Awards de Londres ganamos el premio a la mejor app de la industria del alquiler vacacional en el año 2025, que os ayudará a gestionar absolutamente todo desde la palma de vuestra mano. Así que si no la tenéis, os recomiendo que si sois clientes os la descarguéis porque sin duda va a hacer vuestra vida mucho más fácil. Y nada, si hubiese cualquier herramienta que no disponemos todavía, también nos integramos con una gran cantidad de partners, como en el caso de PriceLabs, que os ayudarán también a hacer vuestra vida mucho más fácil. ¿Qué queréis empezar? Pues contamos con demostraciones gratuitas por parte de nuestro equipo de ventas, onboarding, es decir, configuración gratuita también y atención al cliente 24/7. Así que veréis aquí el enlace para hacer la prueba. También lo tenéis en el botoncito verde que pone prueba Logify gratis. Podéis hacer una prueba de 7 días. Veis también las reseñas que tenemos de la gente. Parece que nuestros clientes están satisfechos. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Así que si os queréis animar a probar Logify, estaremos encantados de que forméis parte de nuestro grupo de clientes, de nuestra audiencia y encantados de ayudaros en todo lo que haga falta. Y ahora sí, he dicho que no me iba a enrollar mucho. Esta era la última diapositiva que tenía. Lo he intentado hacer lo más rápido posible porque sé que al final todos estáis aquí porque queréis escuchar a Samuel que nos tiene que contar sobre las tendencias del mercado. Así que cuando quieras, Samuel, de nuevo, gracias y todo bien. Muchas gracias, Alberto. Voy a compartiros. Bien. Bueno, gracias a Logify, a todos los que estáis asistiendo. Mi nombre es Samuel Mira, soy Solution Consultant en PriceLabs. Quiero comentar un poquito sobre nosotros, pero sobre todo centrarnos en tendencias del mercado español. Como ha dicho Alberto, también vamos a ver algunas regiones en particular y qué distintas estrategias se podrían utilizar, ¿no? En la agenda vamos a ver un poquito sobre PriceLabs, por qué utilizar precios dinámicos, tendencia en el mercado en general y en algunas regiones, nuestra integración con Logify y cómo usar los precios dinámicos adaptados al mercado, ¿no? Sobre PriceLabs, la empresa se fundó en 2014, a día de hoy ya la utilizan más de 500.000 unidades en 150 países. La plataforma la tenéis en 6 idiomas, incluido el español, y el equipo está repartido por todo el mundo. Yo, por ejemplo, hablo desde Málaga. Hay compañeros también aquí desde España, en Canarias, en Barcelona, en Valencia, y compañeros desde Estados Unidos, Francia. Al final somos un sistema de revenue management en el que podéis utilizarlo para alquiler vacacional, media estancia, villas, hoteles. Y bueno, también tenemos ahí, como podéis ver, unos reconocimientos de la industria, al igual que los compañeros de Logify. Dentro de PriceLabs lo que podéis encontrar son distintas herramientas. Nuestras herramientas principales de Dynamic Pricing o precios dinámicos, optimizar los ingresos automatizando los procesos. Luego tenéis también Portfolio Analytics, que es una herramienta que os da un análisis sobre vuestro rendimiento. Y tenemos herramientas de mercado como el Market Dashboard o Revenue Estimator Pro,
que ofrecen información de un mercado determinado. En cuanto a precios dinámicos, ¿por qué utilizarlo? Bueno, algo que está ya bastante afianzado en aerolíneas o incluso en hoteles, ¿no? Al final, con precios dinámicos podemos optimizar las tarifas siguiendo las tendencias de demanda y temporada. En cuanto a ocupación, pues en lugar de mantener una tarifa elevada que nos puede provocar una caída en ocupación, pues mantener esa ocupación ideal eh, teniendo en cuenta esa subida de temporada y bajada. Nos pueden ayudar también a monitorear la competencia y bueno, y al final también pues automatizar esos cambios manuales que solemos hacer, ¿no? En el día a día o semanalmente. Antes de comenzar con tendencia en el mercado español, al final, bueno, sobre todo pues eso, decir que al final hay muchos temas que pueden impactar en el cambio en la demanda. Hay cosas que han funcionado un año que el año anterior no. Sabéis que estamos en un sector en el que hay muchos cambios de regulaciones, incremento de alojamientos turísticos y bueno, y luego pues al final también cosas puntuales como por ejemplo el año pasado la Dana en Valencia, caída en ciertos mercados que pueden hacer que cambien la dinámica de nuestro establecimiento, ¿no? Y de nuestros ingresos. Por lo tanto, es muy importante el revisar las tendencias y los cambios que está habiendo en nuestra zona, ¿no? En España, en general, en la ocupación, en la gráfica que estamos viendo, sobre todo me voy a centrar en septiembre a diciembre. Estamos viendo ahí los datos de final de año, ¿no? Lo que queda de año. Para entender un poquito la gráfica, la línea negra de arriba son los números finales de ocupación del año pasado. La línea gris que estamos viendo son en la ocupación en la misma fecha para el año anterior, para 2024. Y la línea roja sería cómo está la ocupación en 2025, ¿no? Entonces, si os fijáis, hay una bajada en ocupación en general para el último trimestre del año, ¿no? Eh, cuando en septiembre había una ocupación de un 47%, pues hoy estamos en un 43%. En general, es la tendencia que ha ido siguiendo el año. Estaba revisando números de verano y la tendencia era un poco similar a la que estamos viendo. Sin embargo, cuando hablamos de ADR, cuando hablamos de precio medio, eh, cuando la ocupación es más baja, el precio medio, la tendencia que está viendo es de un incremento. Por ejemplo, ahí veis que en septiembre el precio a día de hoy medio está en 133 euros, cuando el año pasado era de 121 y finalizó en un precio medio de 119, ¿no? Una tendencia que se sigue, si veis, en los siguientes meses. Vemos una DR superior. Ventana de reserva, con cuánta antelación nos están llegando las reservas, es más similar el año pasado y estamos viendo datos de 2024, 2025 y 2023, ¿no? Aquí sí que la antelación de la reserva es bastante similar. Y, por ejemplo, en verano esa ventana de reservas ha disminuido. Ha habido más reservas en últimos minutos, en general, en el territorio español. Duración de la estancia también es bastante similar. Ahí vemos, por ejemplo, aquí estamos hablando de números bastante genéricos, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, pues que ha sido estable en verano, lo sigue siendo en los meses de ahora, de septiembre, octubre. Vamos a revisar algunas regiones en concreto. Comenzamos con la Comunidad Valenciana. Al igual que veíamos en el territorio español en general, ¿no? Vemos que la línea roja, que sería la ocupación en el siguiente trimestre, está por debajo de la gris, que sería la ocupación para esos mismos meses.
la misma fecha en 2024, ¿no? Hay una bajada en ocupación en general. Por ejemplo, en septiembre sí que a día de hoy la ocupación es la misma, pero en septiembre, octubre, noviembre sí que vemos unos puntos abajo. No ha decrecido mucho, pero sigue esa tendencia. Igual, ADR, estamos por encima del año anterior. Aquí vemos un cambio un poco más drástico en septiembre, octubre y sobre todo un incremento en diciembre, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahí vemos que a día de hoy precio medio está en 111, cuando el año pasado era 90 y el año anterior fue 80, o sea, y finalizó en 84. La Comunidad Valenciana eh, ha costado bastante remontar después del tema de la Dana, sobre todo en Valencia. Lo he visto con muchos clientes que el último trimestre de 2024 no comenzó a remontar hasta un poco marzo de 2025. En cuanto a ventana de reserva, sigue siendo un poco similar. Sí que vemos en agosto ha llegado con un poco menos de antelación la reserva, aunque por ejemplo si veis junio, julio, se ha incrementado la ventana de reserva. Se ha reservado con un poco más de antelación. Y la duración de la estancia bastante similar también. Se ha mantenido, por ejemplo, en verano, en 7 noches en la Comunidad Valenciana, al igual que en años anteriores. Samuel, Andalucía. Sí, ¿permites un segundo? Porque hay una pregunta en el chat que creo que sí, iría bien quizá clarificarlo antes porque puede que afecte al resto de claro. diapositivas también. Sí, Eh, Nos pregunta, lo voy a poner en pantalla un momentito para que lo vea todo el mundo, pues no hace falta que dejes de compartir. Nos pregunta Jordi que si estos precios de media en todo el año son por persona, por propiedad o para una ocupación, por ejemplo, media por 4 personas. Un poco para, si puedes dar un poco de contexto cuando hablamos sobre todo sí, de ley, a qué nos referimos. sí. O sea, estos son datos que estamos obteniendo de distintas fuentes, sobre todo Airbnb y Booking.com, y no se está teniendo en cuenta ningún tipo de incremento. Por ejemplo, no se está teniendo en cuenta limpieza y no se está teniendo en cuenta un extra, por ejemplo, si tenemos un extra por tercera persona, cuarta persona. Entonces estamos hablando de precio medio por noche y digamos con el precio base de esa propiedad, ¿no? Si nosotros estamos cargando precio de 2 personas por esa propiedad y luego le estamos agregando para 3 personas, para 4 personas, pues estamos teniendo en cuenta el base. Genial. Muchas gracias por la aclaración. Después, Nada, pues, vosotros. Si me puedes cortar cuando quiera, Alberto, y resolvemos lo que haga falta. Decía en Andalucía, la tendencia es un poco similar. También hay una caída en ocupación, que vemos que sí que se mantiene en diciembre, pero de septiembre a noviembre hay una caída, aunque de nuevo ADR es superior. Algo que también se viene dando en verano ha pasado igual. Andalucía en verano ha subido el ADR como un 14%, aunque ha caído un poco la ocupación. En cuanto a temas que han podido afectar, ha habido una caída en mercado alemán. La tendencia en España también ha cambiado un poco. Ha habido menos reservas locales en Andalucía que se han movido también al norte de España. En fin, cosas que han podido afectar aparte de la subida de los precios, ¿no? Que ha podido contribuir a que la ocupación sea más baja. Ventana de reserva vemos un poco también igual. Si os fijáis ahí en los últimos meses es bastante similar. En verano ha sido bastante similar la antelación con la que han reservado y la duración de la estancia también bastante similar. También está bien no esto, revisar la duración de la estancia dependiendo de la época. A ver, aquí también estamos hablando de números un poco genéricos para Andalucía, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, no sé, Marbella que Córdoba, ¿no? La tendencia de reserva que puede ver, ¿no?
pero un poco es destacar la importancia que tiene el seguir estas tendencias para que nosotros podamos aplicar una estrategia correcta de estancias mínimas, por ejemplo, ¿no? Y le pueda sacar provecho y en ciertos meses generar reservas más largas y en otros meses pues tener una estancia mínima más baja, ¿no? Y las Canarias, aquí sí que vemos un poco de cambio. Eh, en cuanto a septiembre-octubre, vemos una bajada en ocupación respecto al año pasado. Sin embargo, a partir de noviembre, la ocupación es más alta en 2025 que en el año anterior. Aquí sí que ha cambiado un poco la cosa también en ADR. Sí que vemos que en septiembre el ADR a día de hoy es más alto que en 2024. Sin embargo, en octubre hay una caída, no es muy alta, pero ha bajado ADR de 105 a 101. Y el resto de meses vemos que también el ADR ha subido. En Sí, Canarias, sí. sí, perdona, que también una pregunta para aclarar que nos pregunta en este caso Adrián, y es sobre, volviendo un poco, ¿no? a los datos que representan, hemos comentado que era por propiedad. No sé si disponéis de, concretamente, si se trata de, en su mayoría, apartamentos de una, dos, tres habitaciones, o es una media de dos habitaciones, por ejemplo. No sé si puedes aclarar eso. Esto es una media entre 1 y 3 habitaciones, justo, de 1 a 3. Sí, Vale, perfecto. sí. Muchas gracias. Nada, vosotros. Luego os mostraré un poco, bueno, en los reportes que hemos comentado que se pueden hacer, ¿sabes?, de mercado en PriceLabs. Lo que os digo, ¿no? Estos son datos bastante genéricos. También en Canarias, ¿no? Pues no será lo mismo Tenerife que Lanzarote o una propiedad de 2 dormitorios que una de 3. Ese tipo de herramientas las podéis utilizar de esa manera, ¿no? Podéis seleccionar número de dormitorios, podéis seleccionar qué tipo de competencias revisar, ¿no? Y filtrar mucho más esa información para sacar datos mucho más centrados en vuestras propiedades. Eh, En Canarias, por ejemplo, algo que ha podido influir, ha habido un incremento en vuelos de territorio peninsular hacia la isla, aunque bueno, ahora también estamos viendo que también van a caer algunos vuelos por Ryanair, también veremos cómo afecta eso a la isla. En cuanto a ventana de reserva, bastante similar también, esto no cambia apenas. Y duración de la estancia también bastante parecido, muy igual 2024 a 2025. Cataluña, la última región a comentar. Vemos un poco la misma tendencia, caída en ocupación en los próximos meses. Incluso aquí sí que la vemos para diciembre, en Navidades. ADR, sin embargo, bastante más alto que el del año anterior. En Barcelona en concreto, que estuve revisando los datos esta semana, se nota un poco esta tendencia, una caída en los próximos meses en ocupación y una ADR bastante más alta. Ventana de reserva un poco también similar, aunque ahí, por ejemplo, en agosto sí que vemos que han llegado las reservas con más antelación este año, una desviación de 8 días. Y la duración de la estancia bastante similar. Bueno, sobre la integración con Logify, comentaros que sincronizamos con ellos, podemos, o sea, al final la conexión la hacemos con Logify, se cargarían vuestras propiedades, desde ahí podéis hacer una configuración y estamos mandando precios hasta 720 días. Aparte de precios, también podéis gestionar las estancias mínimas. Y aquí os voy a mostrar un poco cómo adaptaros al mercado, cómo adaptar los precios dinámicos al mercado, ¿no? Bueno, sobre temas sí que hemos visto y tal. Es bastante importante
centrar esas personalizaciones que tenemos, por ejemplo, de no sé cómo estamos llevando nosotros nuestros cambios de último minuto o cómo estamos aplicando los cambios a futuro, ¿no? Si estoy manteniendo un precio alto a partir de 3 meses o si estoy bajando mi precio para último minuto, ¿no? ¿Para qué nos puede servir el revisar estos datos, ¿no? Pues para eso, para eh, tener ese tipo de personalizaciones acorde con lo que está pasando en el momento, ¿no? Desde la herramienta, por ejemplo, nosotros el último minuto que hacemos está basado en vuestro mercado. De manera, digamos, inteligente, dependiendo de la temporada, el sistema va aplicando un último minuto dependiendo de esa tendencia, ¿no? El revisar las métricas y compararlas con el mercado, ¿no? Hay veces que decimos, me ha bajado la ocupación o me ha bajado el precio medio, pero es algo que me está pasando a mí solo o está pasando en general en el mercado. Es importante revisar esto también, ¿no? En el sistema también podemos revisar, ya lo hagáis con nuestro sistema, con el que sea, ¿no? Pero es importante revisar métricas de ocupación, métricas de ADR en el mercado para ver qué está pasando, ¿no? En nuestro caso, el algoritmo es hiperlocal, entonces los datos que estamos tomando son de las propiedades más cercanas a las nuestras, ¿no? No están tomando datos, digamos, genéricos de toda la ciudad o que no puedan tener tanto impacto, sino de la zona local, las propiedades más cercanas a mí. Las configuraciones de estancias mínimas, lo que os comentaba antes, ¿no? Es importante revisar esas tendencias para poder sacarle el mejor partido a, a esas reservas, ¿no? A veces pensamos que por poner una estancia mínima de una noche estoy siendo poco estricto, voy a traer todas las reservas que pueda, pero esto nos puede llevar a generar reservas a largo plazo de una noche, un sábado, por ejemplo, que luego nos deje la semana un poco colgada o el viernes solo, ¿no? En fin, que está bien también el tener un poco esas estancias mínimas acorde con el mercado, acorde a lo que está pasando, ¿vale? Algo que también eh, con el sistema podéis ver esas recomendaciones. En nuestro caso podéis ver datos del vecindario, un poco lo que hemos estado viendo, ¿sabes? Datos de ocupación mes a mes y una comparativa con el año anterior, esa ventana de reserva para ver qué está pasando en mi zona, esa estancia mínima, ADR, importante ver cómo lo que está pasando. Y el último punto que veis ahí, el Portfolio Analytics, sería el ver cómo están rindiendo mis propiedades, ¿no? Vale, ya está, ha pasado el verano, revisar un poco, por ejemplo, que lo he hecho bien, no lo he hecho bien en comparación con el mercado, cómo son mis números, ¿no? Comparar ese ADR, esa estancia mínima, esa ocupación, ¿vale? Poco más que deciros, bueno, para finalizar, por mi lado, que tenéis una promo exclusiva a los nuevos usuarios de Logify con ese código Logify PL 2025, aparte de 30 días de prueba gratuita con PriceLabs, tenéis 30 días de prueba gratuita, tenéis un 15% de descuento en los 3 primeros meses, ¿vale? Esto, tenéis el código ese de Logify PL 2025. Y si os parece, pues podemos comenzar con preguntas, lo que Ujú. necesitéis, lo Bueno, podemos muchas ver. gracias, Samuel, por la presentación, por los datos y por ese sneak peek de lo que Price Labs puede ofrecer. De hecho, hay un par de preguntas sobre un par de personas interesadas sobre cómo funciona Price Labs. En este caso, para la respuesta de Casa Rural Mundo Briga, no vamos a hacer una demo de Price Labs, pero entiendo que si no, Juan en los comentarios o tú mismo, Samuel, ¿no? Si están interesados o interesadas, pueden directamente conectaros, ¿no? Si queréis dejar el contacto en el chat y que os contacten después. Pero bueno, mejor Sí, responder que hay, no.
Ahí en pantalla tenéis nuestro email de contacto de soporte. En cuanto a demos, por un lado se hacen demos semanales de nuestro sistema y también, pues, dependiendo del número de unidades y tal, pues se hace como una demo más personalizada. Puedes contactar ahí en soporte por cualquier duda, sí. Vale, pues voy a empezar con las preguntas. Antes de empezar, si queréis un poco para también para incentivar a la gente, a todo el mundo a participar, he dejado una pequeña encuesta. En la parte lateral de vuestra pantalla veréis que está la ventanita del chat, luego la sección de Q&A, que es las preguntas, y luego una sección que pone polls, que es donde ponemos las encuestas. Entonces os he preguntado si utilizáis alguna herramienta de precios dinámicos. Entonces, bueno, sí o no, no hace falta que especifiquéis si es PriceLabs o cualquier otra herramienta, pero así vemos también un poco, ¿no?, de la gente que nos escucha, pues saber cuántos de vosotros. De momento hay 4 respuestas, 5, nadie utiliza todavía precios dinámicos, así que creo que esto 6, ¿vale? Creo que esto puede ser una buena oportunidad, ¿no?, para conocer las ventajas de los precios dinámicos. Entonces, voy a empezar a poner las preguntas en pantalla, ¿de acuerdo? Empiezo hago un par de Price Labs, también hay un par para Logify, entonces vamos alternando un poco y así lo hacemos un poco más o menos. La primera, Price Labs sirve también para hoteles. Sí, efectivamente. Como os decía al principio, se puede utilizar tanto para alojamiento de corta estancia, media estancia, hoteles, villas. Hay distintas maneras de configurar la herramienta dependiendo de nuestra tipología, ¿no? En el caso de hoteles, por ejemplo, pues se puede hacer que revise más bien datos de Booking.com en lugar de Airbnb. Se pueden unir las mismas tipologías. Sí, se puede utilizar para hoteles. Os animo que eso, que contactéis a soporte para ver. Sí. Muy bien. Y ya que estamos hablando ¿no?, de las funcionalidades y demás, también hay una pregunta en este caso sobre el precio. Si puedes explicar un poco cómo funciona, es decir, ¿se paga al mes una cantidad fija, va por porcentaje por reserva? Un poco para entender cómo funcionaría. Sí. No quiero llevarme sorpresa. Mm. Nos dice la compañera. Pues en nuestro caso son 30 días de prueba gratuita. Luego tenéis con ese código el 15% de descuento. No hay ningún tipo de permanencia con PriceLabs. No tenéis que estar un año ni 6 meses. Pagáis normalmente al mes por el número de propiedades que tengáis, ¿vale? Y ese coste por propiedad va decreciendo a medida que tenemos más unidades, ¿vale? Hay un precio por una unidad, a partir de 2 a 5 otro coche y así. Y en el caso de tener una multiunidad, como puede ser un hotel, pues el coste también es más reducido, ¿no? Si yo tengo un hotel con 20 habitaciones, en lugar de pagar por 20 unidades, digamos, ¿no? Pues si dentro de esas 20 unidades yo tengo 4 categorías, pues se hacen como el mapeo de esas tipologías para reducir el coste. Gracias. Hay un par de preguntas sobre PMS, entonces para ir alternando voy a responder estas. En Claro, primer lugar, ¿por qué este PMS, que entendemos para la gente que no está familiarizada con el término, es Property Management Software, que en este caso no sería PriceLab, sino sería Logify, puede dar mejor servicio integral frente a otros que hay en ese mercado? Voy a hacer aquí mi mejor papel como persona de ventas, aunque no sea lo mío. Bueno, depende un poco también de las necesidades de vuestro negocio, ¿no? Obviamente, Logify, por ejemplo, es una herramienta que funciona muy bien si sois propietarios, digamos, pequeños medios. No funciona tan bien quizás si tenéis pues 1000 propiedades, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ese segmento del propietario entre 1 a 15, 20 propiedades, es especialmente bueno porque son herramientas, sobre todo si estáis empezando, lleváis un tiempo, ¿no?, que son muy fáciles de utilizar. Como he enseñado al principio en la presentación, estamos integrados con Airbnb, Booking, Vrbo, Google Vacation Rentals, y de hecho tenemos el estatus de partnership más elevado que estas OTAs, plataformas de alquiler vacacional, otorgan, porque llevamos muchos años trabajando con ello. Por tanto, es una conexión muy, muy fluida que os permite sincronizar absolutamente todo. Y al final, pues eso, ¿no? Tenéis una plataforma con una interfaz sencilla de utilizar para todo el mundo, donde se puede gestionar todo desde una unidad centralizada. Y aparte,
aparte de todo esto, que también podríais decir, bueno, esto es lo que ofrece todo el mundo, ¿no? Bueno, sí, depende de, como digo, ¿no? Lo más avanzado o lo fácil de utilizar, lo que se priorice. Yo siempre recomiendo que probéis el producto. Tenemos una prueba gratuita, como podéis ver en el sitio debajo, y ver si cumple vuestras necesidades. Como también ha comentado Samuel, para PriceLabs, en Logify también tenemos soporte, atención al cliente, ventas, configuración gratuita por parte de agentes que hablan español. De hecho, estamos aquí basados en España. Y luego, por otro lado, tenemos un punto fuerte que es el creador web. Es decir, al final, conectarse con OTAs es genial porque es una muy buena plataforma para tener visibilidad, pero al final, si quieres hacer crecer tu negocio, tienes que trabajar en tu marca, tienes que tener tu propia página web y quizá no tanto para el primer huésped, ¿no? Que siempre cuesta conseguir de manera directa, pero sobre todo una vez tenéis huéspedes y queréis que repitan, ¿no? Que es la mejor forma es hacerlo que repitan directamente a través de vuestra web, ¿no? Y en ese caso, Logify siempre hemos tenido, si me permitís que lo diga, si no el mejor, de los mejores website builders, creadores de página web para alquileres vacacionales del negocio, siempre ha sido nuestro punto fuerte y os permite pues, posicionaros en Google, incluso en plataformas como ChatGPT y demás. Haremos próximamente un webinar al respecto sobre cómo posicionarte en estas plataformas de búsqueda, así que os recomiendo también que os apuntéis. Pero bueno, eso es un poco lo que diría, ¿no? Pero al final todo es subjetivo y depende de las necesidades de cada persona. Yo os diría que hagáis una prueba gratuita, veis si se ciña a vuestras necesidades y seguramente un agente de ventas os puede hacer una demo mucho mejor que yo y explicaros los puntos fuertes. Y para terminar, la segunda pregunta de Marta al respecto, que es cómo puede el PMS ayudar al posicionamiento de nuestro negocio frente a la oferta de la zona. En ese caso, nos integramos con herramientas como PriceLabs, que su punto fuerte justamente es aseguraros de que seáis competitivos y respecto a la oferta de la zona y que sigáis teniendo pues, el máximo de reservas posibles. Así que, bueno, espero haber resuelto las preguntas. Y ahora vienen un par de preguntas así un poco más delicadas, que es sobre la competencia. No sé, Samuel, estamos hablando todos de cómo nos diferenciamos de los competidores y preguntan Carmen y Marta también, ¿no? Por un lado, que cuál es la diferencia entre PriceLabs y Beyond y por otro lado, cuál es la diferencia entre PriceLabs y AirDNA. Entonces, Vale, que sea un sí, poco sin diferente. problema. Sobre Logify yo también quería decir que, bueno, aparte de que integramos con vosotros desde hace mucho tiempo, nosotros integramos con muchos PMS, pero Logify es de los pocos que nos permite hacer muchas cosas desde PriceLabs. Por ejemplo, si utilizáis Logify PriceLabs podéis controlar los descuentos por duración de la estancia, que no todos los PMS nos permiten hacer eso. ¿Vale? Por ejemplo, poner un descuento para 5 días, sin embargo, si se queda una noche, ponerle un incremento porque no me es tan rentable. ¿Vale? Sobre competencia, bueno, puntos fuertes de PriceLabs. El coche, ningún tipo de permanencia, prueba gratuita, coste reducido, soporte. Tenemos un equipo de soporte muy fuerte, 24 horas, 7 días de la semana, tanto por chat como por email. Y luego la herramienta es muy personalizable. Todas las configuraciones sobre, por ejemplo, último minuto, eh, hay un ajuste que tenemos, que el ajuste basado en la ocupación, ¿no? Que dependiendo de mi ocupación me sube, baja precio, ¿no? Todos nuestros ajustes se pueden personalizar dependiendo de nuestra estrategia o de nuestra tipología, ¿no? Otro de nuestros puntos fuertes, aparte de que tenéis recomendaciones dentro del sistema que os van a facilitar mucho esta configuración. Por ejemplo, último minuto, pues que yo no sé qué poner en último minuto. El sistema ya lo hace por ti porque se basa en la tendencia de tu zona. O recomendaciones de media estancia. Esto es algo que también acabamos de mejorar hace poco. Si tú sigues la recomendación de nuestro sistema, dependiendo de la temporada, dependiendo del mes, el sistema te va a aplicar la estancia mínima que piense que es mejor para sacarle el mejor partido a tu reserva, ¿no? En cuanto a AirDNA lo que se parece a PriceLabs es el Market Dashboard, ¿no? Dentro de lo que os explicaba al principio, dentro de PriceLabs somos un sistema de revenue que tiene distintas herramientas. Herramienta de precios dinámicos, que es la que hemos tratado más hoy, ¿no? Aparte de eso tenéis Portfolio Analytics, que os da datos de vuestro rendimiento. Y luego tenéis el Market Dashboard y Revenue Estimator Pro, que son las similares a AirDNA,
que os dan también muchos datos del mercado. Pueden dar datos de hasta 10.000 propiedades en la zona. Y también es una herramienta que podéis customizar y filtrar para obtener los datos más parecidos a vuestras propiedades, aparte de que el coste también es bastante reducido. Muy bien, pues muchas gracias por la respuesta. De hecho, tenemos algunos fans del servicio de PriceLabs de soporte en el chat. Tenemos a David que comenta que el soporte de PriceLabs es excelente, así que también creo que vale la pena comentarlo. Por otro lado, nos queda una pregunta solo. Mientras tanto, para revisar los resultados de la encuesta, de momento el 90% de la gente ha dicho que no utilizan herramientas de precios dinámicos. Así que yo creo que, Samuel, si quieres ir a una diapositiva anterior, porque ahora si no utilizáis PriceLabs o Dynamic Pricing es el mejor momento. Bueno, decía la parte del código promocional para que vieran. Ah, perdón. eh, Sí, bueno, así aprovechad, ¿no? Y podéis probarlo ahora, que además tenéis pues un 15%, sí. ¿era un 15% de descuento? Exacto. quince Los por primeros. ciento de descuento en los 3 primeros meses, aparte de los 30 días de prueba gratuita y sin ningún tipo de permanencia, como he dicho. A los que no utilizáis precios dinámicos, yo deciros que estamos en un sector muy cambiante, en el que entiendo que aunque no utilicéis precios dinámicos, estáis vosotros haciendo esos cambios, ¿no? Que al final son muy difíciles de hacer en nuestro día a día y tal, y que al final en un sector que está cambiando tanto por temas de regulaciones, de número de propiedades, es muy importante el que tengamos nuestros precios de manera correcta y lo que os decía antes, que lo mismo que te está funcionando para 2025, quizás no es lo que te va a funcionar para 2026, ¿no? Entonces es Exacto. importante esto. Y pues vamos con la última pregunta, si te parece, que es, en un edificio con 3 apartamentos, ¿se necesita contratar 3 unidades vacacionales o una con 3 habitaciones? Entiendo que eso se refiere a la hora de las tarifas de PriceLabs. Si no es así, Ceferina, por favor, si nos lo puedes aclarar en el chat en caso de que no sea así. Si tú, por ejemplo, en Logify tienes 3 propiedades, no sé si tienes 3 habitaciones o tres, es que no sé si te refieres que dentro de un mismo apartamento está alquilando 3 habitaciones, pero bueno, tú al integrar con PriceLabs, ahí va a ver los apartamentos que tienes, ¿no? En caso en que tengas 3 apartamentos, pues va a haber esas 3 unidades. Tú también decides cuáles quieres sincronizar y cuáles quieres eh, contratar, ¿no? En el caso en el que sean 3 apartamentos iguales, eh, incluso los puedes tener, pues eso, como un apartamento principal y los otros como secundarios para mandar el precio a los tres. En el caso en el que sean 3 apartamentos diferentes y quieras tenerlos, pues lo puedes configurar de distinta manera para enviar precios distintos dependiendo de la categoría, por ejemplo. Sí, exacto. Aclaraba Ceferino que se refiere al control del precio diferente para cada apartamento, cada habitación, que al final es lo que acabas de Sí, aclarar. sí. Tú al final en PriceLabs le pones como un precio base, que tú con tu precio base estás diciendo cuál es el precio medio de esa unidad, ¿no? Entonces, en el caso en el que sean 3 unidades distintas, además te ayuda el sistema a poner esto, ¿no? Así le pueden poner 3 valores diferentes para esto. Sí. Muy bien, y tenemos una última pregunta, en este caso sobre si PriceLabs integra con un software de la competencia como es Avirato, pero bueno, ya que estamos, siempre transparencia total, así que si quieres responder, porque esta no la conozco yo la respuesta. Pues sí, a día de hoy ya conectamos con más de 150 sistemas. Con Avirato no hace tanto que conectamos, eh, pero sí, recientemente hace unos meses comenzamos a integrar con ellos, además de con muchas plataformas. Al final, si veis un poco cómo trabaja Priceline, veréis que, por ejemplo, en tema de integraciones, pues cada mes se van uniendo nuevas integraciones, o luego tenemos un equipo de data science y tal que o escucha mucho al usuario y va avanzando mucho la herramienta, por ejemplo, incluyendo ahora mucho tema de inteligencia artificial y muchos cambios de este estilo. Sí. Muy bien, pero para la gente de Casa Rural Mundo Briga, si queréis probar un software, ya sabéis que también tenéis Logify con nuestra prueba gratuita y además 15% de descuento en PriceLabs si sois clientes también de Logify. Así que
Ahí lo dejo y creo que con esto ya podemos terminar porque no hay más preguntas. Podemos acabar 15 minutitos antes y devolverles estos 15 minutos de su tiempo a nuestra audiencia. Así que por mi parte, simplemente nada, darte muchas gracias, Samuel, también a Juan, que estaba en el chat respecto a las preguntas de Price Labs y obviamente pues a todos y todas las que habéis participado en esta sesión. Como comentaba, seguramente haremos otro webinar próximamente sobre cómo aumentar reservas directas, cómo posicionarnos en Google, en ChatGPT y en otros LLMs, otras plataformas de búsqueda con inteligencia artificial. Así que quedaros atentos porque recibiréis esa información por correo, así como también recibiréis por correo la grabación de este webinar para que las veáis todas las veces que queráis. Samuel, de nuevo, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre. Nada, muchas gracias a ti, Alberto, y a todos por participar. Exacto, así que nada, con esto nos despedimos, que tengáis una muy buena tarde o buena mañana si nos estáis viendo desde América Latina y nos vemos en el siguiente webinar. Un saludo, hasta luego. Saludos, chao, chao.